Bueno, bueno, vamos a empezar ya, 12:19, empezamos con un poco de retraso. Eh, ¿Qué vimos la clase pasada? Seguramente ahora las respuestas estarán más consolidadas, espero yo, claramente. A ver, Iván Cruz, ya leí tu trabajo, por eso te pregunto. Iván Cruz, no sirve su audio, Dios mío. A ver, eh, hoy en la mañana pensaba que en mis clases casi siempre hago el esfuerzo de conocer a los alumnos por nombre, porque siempre he tenido la idea de que ustedes terminan la carrera y los profesores no asocian una cara con un nombre, ¿no? Entonces yo siempre hago el esfuerzo de en las clases ir gradualmente conociéndolos por nombre y, digamos, identificándolos mejor. Pero esta vez ha sido imposible, de manera que les pediría, si es posible, que la próxima clase pongan sus imágenes, por favor, porque no sé, no sé el aspecto de las personas con las que estoy hablando. Lo único que veo es su imaginario, es decir, las fotos de lo que quisieran ser o de cuando eran más jóvenes o una foto que salió especialmente bien. En fin, por favor hagan el esfuerzo la próxima vez de ponerse en persona pues para por lo menos medio identificarlos por nombre y cara. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Hagan el esfuerzo la próxima vez. Eh, ¿Qué vimos entonces la clase anterior, Julio Ramírez? Sí, veíamos, bueno, era esta relación de la negación y la conciencia en su conocer y cómo esta asimilación se daba en el proceso global del conocimiento. Veamos que usted mencionaba también que muchos comentaristas decían que la filosofía de Hegel era una filosofía sin presuposiciones, Ujú. porque no requería nada más que del trabajo del pensar y para conocer al mundo y para entender la racionalidad que ya está en el mundo, ¿no? Veíamos también que una vez que alguien comprende al mundo en ese sentido global, en la que hace la reconstrucción de los objetos y la asimilación en el espíritu, pues comprende la totalidad de los seres finitos, ¿no? Y su devenir, las condiciones de su existencia, pero este ya es más bien como el proceso de transición del entendimiento a la razón, ¿no? Porque no para el conocer ahí, sino que, pues como también lo menciona Hegel en la fenomenología, una vez que se asimila el conocimiento global, empieza la lógica, ¿no? Que es bueno, por lo que hemos visto, la depuración de las categorías, ¿no? Hasta encontrar aquello que las hace necesarias y que las relaciona entre sí, ¿no? Así es. Muy bien, gracias. Johan, ¿sirve tu audio hoy? Es su internet. Bueno, insisto, la próxima vez hagan el esfuerzo de tener su video para conocerles. Eh, Luis Ángel Morales, ¿qué vimos la clase anterior? Estoy con otro equipo y no sirve el micrófono. A ver, háganme un favor, levanten la manita los que sí tienen micrófono, los que sí pueden responder. A ver, Julio Ramírez, gracias. Ya pude ver algunos manitas levantadas. Ya tengo más o menos idea. Ah, bueno, de lo que también estaba comentando la clase pasada, era de que, bueno, para Hegel toda filosofía tenía que devenir en un idealismo, porque iba más allá del objeto común o del objeto en su inmediatez, entendía la racionalidad de las cosas o la esencia de los objetos no en el objeto inmediato, sino en el pensar o en la construcción que hace el conocimiento del objeto. Um, también
bueno, de este idealismo, veíamos que era al primero al que le reconocía, ¿no? Este Hegel, este proceso del pensar, de encontrar en la racionalidad, o de encontrar la racionalidad del mundo afuera del objeto inmediato, era entre ellos a Platón, como los principales, que proponía, pues bueno, la idea, ¿no? Y bueno, también veíamos que cuando el ser allí que es esta simplicidad puesta por el pensamiento, pero, pero este ser allí no puede quedarse simplemente como eso, como lo inmediato, porque será quedarse en el umbral de lo reflexivo, sino que tenía que incluir al otro, ¿no? Que el ser allí incluía necesariamente en el proceso de construcción del objeto al otro, a la negatividad, y las introducía en el proceso global, pero no como ser allí, sino como una disolución, ¿no? En su devenir, como el objeto en el devenir, bueno, en la integración, ¿no? En la integración fluida del espíritu. Gracias, Julio. Fernando Hernández y luego Diego Mendoza. Fernando, Buenas tardes, profesor. buenas tardes, Fernando. Bueno, lo que podría aportar yo es que justo Hegel identifica el entender el nous de las cosas o la idea de las cosas en una categoría como respecto a la especie. Bueno, para mí, o al menos lo que me hizo entender como esta parte, es reconocer la idea o propiamente el concepto de especie eh, como la verdad de los propios conceptos devenidos en sí para sí. Cuando se habla de a lo mejor del eterno, de lo bello, estamos hablando de esta eh, conciliación entre su concepto y su realidad, que es propiamente lo que hace la verdad del propio concepto. Y pues tal vez parezca vago o algo confuso el denominar especie a este tipo de ideas, pero me parece que lo que trata de hacer Hegel con el término especie es tratar de también reflejar esa contingencia de estos conceptos, como lo bello, el eterno, y no detener ese paso de la transformación que ellos mismos, conforme al avance del pensamiento, pueden tener en su autodeterminación. Eh, Esto gracias también al proceso dialéctico que a lo mejor usted nos explicaba con este ejemplo de El Santo y el Cavernario Galindo, y entender justamente que ese proceso interno de las cosas es propiamente lo que refleja su esencia. Eh, y asimismo, ese proceso interno va ayudando a visualizar este concepto de especie como pues una universalidad simple, ¿no? Algo que si bien aparentemente está indeterminado en primera instancia, se determina gracias al propio despliegue del pensamiento y de la cosa en sí misma para hacer esta unión. Creo que eso es lo que yo podría aportar. Gracias, Fernando. Diego. Y luego va Netzaí. Sí, buenos días, profesor. Buenos días. ¿Se me escucha? Sí, yo te escucho bien. Ok. También estábamos viendo que nos decían, ¿no?, de que toda filosofía, por lo menos que se haga de respetar, tiene que ser idealista, ¿no? Mínimamente en el sentido de que tiene que negar la verdad en la inmediatez, o sea, no están en las cosas pelonas, tal cual, sino que tenemos que ir profundizando, ¿no?, sus detalles y sus desigualdades para ver su despliegue en la sustancia. Hacíamos como que estas categorías tal vez de que dentro del idealismo alemán podríamos encontrar a Kant con el idealismo trascendental, pero a Hegel, por así decirlo, lo encontramos etiquetado en el idealismo absoluto, en medida que es absoluto, pues es ahora sí que toda la unidad de las cosas, ¿no? Es la negación, la inmediatez del ser, el ser y no ser,
los pensamientos, el otro, el conflicto, o sea, todo está dentro de un despliegue, pero tiene que ser diferenciado. Y me recordaba mucho esta parte donde decía que cuando cae la noche todos los gatos son pardos, ¿no? O sea, no se puede lograr diferenciar qué cosas y también las metemos en el mismo bote. Entonces hay que saber que están dentro de una unidad, pero también hay que diferenciarlas en sus respectivas cosas. Ah, estábamos viendo también que la verdad, de la sustancia, a pesar de que está en ella, lo tenemos que ver en su pensamiento global o en su... Sí, o sea, ver la sustancia no solo como sustancia, ¿no? Como decía Hegel, sino también como sujeto, es decir, en su dinamismo, en cómo va cambiando con respecto al espíritu absoluto. Em, ¿Qué más? Y de ahí me surgían dos preguntas. Era acerca de si para Hegel podía haber juicios, ya sean juicios analíticos a priori o juicios sintéticos a priori, o si en medida podían ser todo a posteriori. Eso sí me generaba conflicto. Y ya nada más, igual tal vez no tenga mucho que ver con la clase en la fenomenología, pero en un texto que estaba leyendo de teoría del estado de Hermann Heller, le hacía cierta crítica a Hegel sobre la forma de cómo concebía el Estado como espíritu objetivo, pero a lo que especificaba es que el idealismo, su problema es que hace una serie de representaciones con su devenir cuando cuando deberíamos de observarlas fijamente. O sea, como que ese innatismo, ese quietismo, en el caso de la ciencia política, pues sí me genera problemas porque quiere que las cosas se queden estáticas para observarlas y no en su despliegue. Ese sería mi comentario. Bueno, respecto a lo primero, el juicio es sin duda una parte del pensar. Hegel no quiere eliminar los juicios. Lo que hace es decirnos que el juicio, solo el juicio, un juicio independiente, no puede reflejar la verdad, porque la verdad es un despliegue y el juicio, por el contrario, se presenta necesariamente bajo la forma de la separación entre el sujeto y el predicado. De hecho, va a hablar hoy un poco de eso, ¿no? Y examinar un poco qué pasa en esa relación. Eh, lo que sí Hegel no acepta es el apriorismo, ¿no es cierto? Para Hegel, el pensamiento, o más bien, Kant llevó a la filosofía al examen del pensamiento sobre el pensamiento, y eso, para Hegel, eso es fundamental. Hegel no le niega a Kant el papel de ser el fundador de la filosofía moderna, y dice, lo que ha hecho Kant es lo mismo que hacían Platón y Aristóteles, es decir, llevarnos a examinar antes de las cosas el pensamiento con el cual pensamos a las cosas. Y ese movimiento, dice Hegel, es fundamental para la filosofía moderna. Pero el problema es que en Kant eso derivó en una estructura a priori, intemporal, inmóvil, eh, del entendimiento. Y para Hegel eso no es aceptable porque, como hemos visto una y otra vez, el pensamiento no es algo fijo, es algo fluido, es algo que se va, en el acto del conocer, se va constituyendo. De manera que no hay categorías fijas, todo en la vida humana es producción de nuevas categorías y como la ciencia lo muestra, a medida que el pensamiento avanza y que produce cada vez más categorías, lo que hace es hacerse más coherente, más profundo, más extenso. De manera que para Hegel el pensamiento no es una facultad, como en el caso de Kant, sino por el contrario es una actividad. Es la actividad de pensar el objeto y de formarse a sí mismo. Eso sí, para Hegel sería una diferencia fundamental. En cuanto a la filosofía del derecho, mira, es un debate enorme, ¿no? Lo que Hegel hace en la filosofía del derecho es hacer lo que siempre hace en filosofía política, que es mostrar el desarrollo de la libertad, a dónde ha llegado la libertad en el mundo moderno. No quisiera entrar en ese tema porque es un tema muy distinto a la fenomenología y que nos llevaría muy lejos, y que además los agarro sin preparación, porque no creo que no conocen la filosofía del derecho. De manera que lo único que te diría es, la filosofía del derecho de Hegel ha sido muy mal interpretada, porque como no comprenden a Hegel, no comprenden lo que Hegel quiere hacer en filosofía política. Pero lo que sí está claro es que en filosofía política Hegel defiende exactamente igual que en el plano del pensamiento la libertad. ¿Se acuerdan que Hegel nos decía que la filosofía moderna tiene que estar a la altura de nuestra libertad? Porque si no está a la altura de nuestra libertad, no es la filosofía de nuestro tiempo, que ya llegó
al concepto de libertad. Entonces, en la filosofía del derecho, Hegel va otra vez a defender la libertad y mostrar de qué manera la libertad se ha realizado en las instituciones contemporáneas. Ese es un proyecto que muy poca gente comprende, porque no comprende la filosofía de Hegel, ¿no? Y entonces cree que Hegel está haciendo ciencia política cuando no está haciendo ciencia política. Está haciendo filosofía política y más aún filosofía especulativa política. O sea, es una cosa totalmente distinta. Bueno, Netzai, ahorita Héctor Netzai. Buenas tardes, profesor. ¿Me escucha? Sí. Ok. Bueno, la clase pasada también, al comienzo de la clase, se precisaron un poco los términos de sustancia y esencia, ¿no? Como estas formas de diferenciarlos, ¿no? Sustancia sería el momento en que dentro de la doctrina de la esencia se comprende como la unidad de la esencia con el proceso que la ha hecho ser, ¿no? La sustancia sería entonces el momento en que se llega a la unidad del ser y el pensamiento, ¿no? Esto sería la realidad efectiva, ¿no? El momento en el que el ser ha sido absorbido en el movimiento conceptual que lo hace ser, ¿no? Y así se podría entender la unidad del ser y la esencia que lo hace ser. Eh, También, como ya se mencionó, toda filosofía que se respeta es un idealismo, precisamente porque la verdadera filosofía tiene como objetivo, y ya se mencionaba en clases anteriores, negar la inmediatez de las cosas, ¿no? El idealismo piensa que la verdad no está en las cosas pelonas inmediatas, ¿no? La verdad está en el pensamiento, ¿no? Y eso es algo que nos ha reiterado. Por ello, toda filosofía que no afirme esto no se podría considerar filosofía, ¿no? Pues la filosofía sabe que las cosas cambiantes no contienen la verdad y no nos dicen por sí mismas la verdad. Y pues también nos comentaba que hay de idealismos a idealismos, ¿no? Ponía de ejemplo el idealismo de la certeza de sí mismo de Fichte, pero la pregunta sería, ¿el yo igual a yo es el idealismo completo? Pues no, porque precisamente le falta la objetividad, ¿no? También el idealismo de Kant piensa que la verdad está en el pensamiento, pero el problema es que no toca las cosas, ¿no? Eh, Solamente descansan las cosas en el polo del entendimiento. Y en cambio aquí se va a ver el contraste, ¿no? Del idealismo de Hegel, que se va a identificar como el idealismo absoluto, ¿no? Y este trata, ¿no? De negar la inmediatez del ser, ¿no? Pero no para poner la verdad en una parte distinta de él, sino para introducir al ser y al pensamiento en la unidad, ¿no? Precisamente por eso se le llama absoluto, ¿no? Pues esta filosofía comprende todo lo que es y todo lo pensado. En esta unidad no faltaría nada, pues todo está contenido en ella, ya es el ser y el pensamiento, ¿no? Entonces, no es suficiente negar la verdad a la inmediatez. Hay que ver dónde colocar lo verdadero, ¿no? Por lo tanto, Hegel lo colocaría en la unidad del ser y el pensamiento. Eh, Eso se me hizo importante, ¿no? ¿Cuál es el idealismo que Hegel retoma, ¿no? Eh, También, bueno, para la búsqueda de la verdad no se requiere más que el proceso mismo en que esa unidad se da, ¿no? Se entiende que entonces como una filosofía sin presuposiciones, porque es el proceso mismo, se da sus propias condiciones, ¿no? Es decir, fuera del proceso no hay nada, pero es el proceso mismo en su propio movimiento que se da sus propias condiciones, ¿no? Y en sus propias condiciones se da la búsqueda de la verdad. Eh, Usted también, bueno, mencionaba el ejemplo de la lucha libre, y creo que quedó un poco claro, bueno, muy claro, que, Un poco del santo. claro, a ver, un poco claro, Netzai, porque si eso no es claro, ahora sí ya No, bueno, se me no, muy acabaron los claro, perdón. recursos, se me acabaron los recursos pedagógicos. No, sí fue muy claro, muy claro, de que si uno tomaba al santo solamente, bueno, digamos, en el mundo de la lucha libre, si uno toma al santo solamente no podrá ver qué tan santo y técnico es, ¿no? Eh, el santo es porque su antagonista, el cavernario Galindo, es, ¿no? Y viceversa, el cavernario Galindo es porque el santo es. Es decir, el cavernario Galindo sabe que es él porque tiene enfrente al santo, ¿no? Y aparte estos dos tienen que luchar porque así definen su propia identidad, ¿no? Entonces,
y sí quedó muy claro, ¿no? El idealismo absoluto en ese sentido sería que sería el santo, el cavernario y su lucha, ¿no? Eso sería el idealismo absoluto. Y en palabras que nos dijo ya un poco más abstractas, ¿no? Sería el uno, el otro y el todo, ¿no? El uno, el otro y la unidad de ese conflicto. Entonces, eso sí ya quedó muy claro. Bueno, Este, menos mal, menos mal. sí, no, sí fue muy, muy claro. Eh, y también, bueno, mencionaba para finalizar la doctrina del ser que incluye a su otro, ¿no? Como parte de su determinación, ya que estábamos hablando de este ejemplo. Eh, También, digamos que cada uno de nosotros es un ser finito, ¿no? Terminará, es un ser que tiene su finitud, pero esa finitud es parte del proceso de la sustancia, ¿no? Es parte de la naturaleza del ser ahí, ¿no? El ser finito, al disolverse, no termina en la nada, sino que entra en la sustancia. Eh, por lo tanto, bueno, por ejemplo, el pensamiento conceptual no imita al ser, ¿no? Sino que lo piensa en su esencia, y cuando lo piensa en su esencia se da cuenta que el ser determinado es finitud, es inevitablemente finito, y justamente porque es finito entra en el devenir, ¿no? Eh, Colocar, eso se me hizo muy interesante porque aquí se coloca toda finitud en el proceso infinito, ¿no? De la sustancia, de la totalidad. Entonces, el pensamiento conceptual, a diferencia del pensamiento representativo, entra en la esencia del ser, ¿no? Lo reconstituye y en este proceso, al darse cuenta de que el ser ahí es necesariamente infinito, se da cuenta también que forma parte de un proceso mucho más amplio, ¿no? El pensamiento especulativo comprende al ser externo, comprende que las cosas externas son finitas y no se sostienen por sí mismas, pero forman parte de una sustancia, de una totalidad, y esto precisamente hace el pensamiento filosófico, ¿no? Muestra que la vida de las cosas en finitud no se fundamentan por sí mismas, sino que están en el ser que las ha hecho ser y las ha hecho desaparecer, ¿no? Eh, y a ver qué más podría agregar. Ah, y bueno, ya por último, digamos, se vio como el término de racionalidad, ¿no? Racionalidad, la racionalidad sería ver el mundo racionalmente, bueno, consiste en comprender no solamente la finitud de los seres finitos, sino comprender el devenir de todos estos seres finitos, ¿no? Comprender el movimiento global por la cual las cosas finitas son y dejarán de ser en el movimiento global, digamos, en el punto de vista de la sustancia, ¿no? De esta manera se puede alcanzar la racionalidad, ¿no? Es comprender que cada ser ahí lleva en sí mismo su otro de manera necesaria para ser determinado, eh, como el ejemplo de la lucha, requiere que su otro justamente, requiere de su otro porque justamente es finito, transitorio. Y el pasaje de ese ser finito es justamente la demostración de que hay algo más que el individuo, puesto que el individuo no es autosubsistente, ¿no? Eh, y eso sería, digamos, todo lo que podría agregar. Muy bien, Netzai, gracias. Como ustedes pueden ver, ya se le ve la colita a Marx, ¿no es cierto? Ya se le ve la colita a Marx claramente, ¿no? Efectivamente, lo que Marx va a decir es, hay que comprender el modo de producción como transitorio. ¿Por qué? Porque forma parte de un proceso y este proceso no se ha detenido y no se va a detener, ¿no es cierto? No hay ninguna razón para creer que ya llegamos al modo de producción acabado, finito, definitivo y que la humanidad no irá más lejos. Eso para Hegel y para Marx no es posible. Había una mano levantada, creo que era Héctor. ¿Era así, Ah, Héctor? sí, a mí de hecho me sale una duda con eso, con todo lo que se ha comentado. De hecho, hace rato mencionaba el papel de la filosofía política en Hegel. De hecho, me he encontrado autores que lo tachan de anticontractualista, ¿no? De hecho, creo que tendrían razón, pero no sé usted qué podría comentar al respecto. Bueno, en efecto, pues el Estado, como lo viene concibiendo Hegel, es el resultado del conflicto, ¿no? Donde te reconoces con el otro, justo lo que venían también hablando mis compañeros anteriormente, es el problema de la contradicción y la unidad que se presenta a lo largo del proceso a lo largo del proceso del proceso de todo el reconocimiento, autoconciencia del espíritu. Por tanto, pues Hegel sí llegaría a chocar bastante con el contractualismo, pero o sea, a mí me gustaría escuchar ahí su opinión, o usted qué podría comentar. A ver,
voy a tratar de ser breve porque no es el tema de esta clase, ¿eh? Claro, claro. Por qué Hegel no es contractualista? Porque el problema del contractualismo es que siempre supone que hay individuos aislados, primero, y luego establecen una suerte de relación contractual. Esta puede ser como en Hobbes por temor, como en Locke por interés, pero siempre presuponen los contractualistas que primero es el individuo aislado y luego su relación con otro individuo aislado para establecer algún tipo de pacto, algún tipo de convención o un tipo de contrato. Pero para Hegel eso no puede ser porque el individuo aislado nunca es. No es contractualista porque el contractualismo descansa justamente en la separación de los seres aislados e independientes, mientras Hegel, por el contrario, como lo han insistido hoy largamente, parte de la totalidad para encontrar como resultado la particularidad. Es decir, para Hegel ningún individuo es de suyo una entidad susceptible de entrar en relación con otra como dos cosas separadas. Para Hegel, los seres humanos no son seres separados entre sí que luego se ponen de acuerdo. Para Hegel, los seres humanos son resultado del proceso y por tanto sus relaciones forman parte del proceso mismo, sin que haya ninguna prioridad del sujeto. Por eso Hegel no es contractualista. Pero no quisiera insistir mucho en eso porque no es exactamente el tema de la clase. Y sin embargo está vinculado porque, como decía ahí, para Hegel nadie es si el otro no es. De manera que nadie puede por sí mismo autodenominarse, autonombrarse. Y en cambio el contractualismo parte de la afirmación de que cada uno es un ser independiente, que se reconoce a sí mismo como independiente, que además se reconoce independiente de las cosas, porque a través del contrato entra en contacto con otro para intercambiar o para entrar en relaciones. Esa idea de la sociedad en Hegel es totalmente adversa. Esa idea contractualista es totalmente adversa a Hegel. ¿Sí quedó un poco más claro? Y por Claro, favor. sí, profesor. Muchísimas gracias. Sí, de hecho, claro, bastantes dudas. Bueno, ¿algún comentario más antes de entrar al texto? ¿Alguien quiere agregar algo? Bueno, vamos a entrar al texto. En realidad esta parte abunda en lo que hemos visto, aunque tiene particularidades que no son siempre del todo sencillas, particularmente cuando pasa al pensamiento especulativo. Dice Hegel, estoy en la página 38, la mitad. En esta naturaleza de lo que es, que consiste en su ser, su concepto, reside en general la necesidad lógica. La necesidad lógica. Es importante porque para Hegel el conocimiento tiene las dos características que desde siempre se habían reconocido al conocimiento. Uno, debe ser universal, es decir, debe ser un conocimiento necesario porque el orden de la demostración interna debe mostrar que las cosas no están separadas entre sí, sino vinculadas particularmente, en el caso de Hegel, vinculadas a través de la negación, pero vinculadas al fin, de manera que para Hegel el conocimiento tiene que ser universal y necesario. Y por eso dice que la necesidad lógica es fundamental, porque la necesidad lógica es la que tiene que mostrar la vida interna del concepto, la necesidad de que cada categoría pase a otra categoría y que todas las categorías se encuentren su lugar a través de la relación que guardan con otras categorías. Eso es la necesidad lógica. La necesidad lógica es diferente a la necesidad como destino. Muchas veces se ha acusado a Hegel y a Marx incluso de que ellos dirían que la necesidad es algo así como una fatalidad. Las cosas tienen que pasar. Para nada. Hegel, nada de eso está diciendo Hegel. La necesidad no es un destino ni es una fatalidad. La necesidad es una característica del pensamiento cuando logra articular las categorías una con otra, porque entonces muestra que el pasaje de cada una a la siguiente no es contingente ni arbitrario, sino necesario. Y el pensamiento tiene que ser universal porque justamente el pensamiento es lo universal. Es decir, es aquello que no solamente se refiere al orden de las cosas, sino es aquello que es para todo ser racional. Ya dijimos que para Hegel la filosofía tiene que ser algo que permite
a todo ser racional participar en ella. ¿Es verdad? Para Hegel no hay, digamos, la racionalidad es una parte de la esencia del ser humano, de manera que ninguno está excluido del conocimiento, ninguno. En ese sentido, pues, habla Hegel de necesidad lógica, no de necesidad como fatalidad. Hegel no está diciendo las cosas van a ser así, o Marx mismo no está diciendo las cosas van a ser así y pasado mañana vemos pasar el Ejército de Liberación Nacional en nuestras puertas. Eso no. Lo que están diciendo es el conocimiento es un orden necesario, lógicamente necesario. Solo ella es lo racional y el ritmo de todo orgánico, y es precisamente saber del contenido en la misma medida en que el contenido es concepto y esencia, o dicho en otros términos, solamente ella es lo especulativo. Ya sabemos que para Hegel lo especulativo es la salida de sí, el encuentro con la negatividad y la vuelta a sí. Lo especulativo contiene la dialéctica, pero no se acaba en la dialéctica, porque es la dialéctica resuelta de manera positiva. La dialéctica es el momento, dice Hegel, es el momento negativo del proceso. La dialéctica es el momento en que el ser en su despliegue encuentra a su otro. Pero el problema es no solamente encontrar a su otro, sino ahora volver así y mostrar que esa vuelta así incluye a su otro y lo contiene. En ese sentido es pensamiento especulativo. La figura concreta moviéndose a sí misma se convierte en determinabilidad simple. Ella es la determinabilidad simple. Con ello se eleva a forma lógica y es en su esencialidad, es decir, justamente ese movimiento es el que permite comprender la esencia de las cosas, porque se convierte ella misma en determinabilidad simple, es decir, simple en el sentido hegeliano, no simple porque sea sencilla, sino simple porque es ella misma desplegándose ella misma. Su ser ahí concreto es solamente este movimiento y es un ser ahí inmediatamente lógico. Esto es para Hegel muy importante. Hace rato en la clase de Marx se presentó el problema de si el orden histórico era el mismo que el orden lógico. No, para Hegel y para Marx, el orden lógico es un orden del pensar. Es un orden que corresponde al pensamiento y al pensamiento en su pureza, es decir, al pensamiento que se comprende a sí mismo. En ese sentido, el orden conceptual no es idéntico al orden inmediato de las cosas, es su esencia, no es su reproducción, es su esencia, su explicación. Y por eso el orden lógico tiene una cierta autonomía. Por eso no quiere decir que el pensamiento va solo por su lado, quiere decir que su autonomía le permite encontrar en sí su movimiento y sin embargo este movimiento requiere efectivamente del ser objetivo, del ser mundano para existir. De ahí que sea necesario revestir de formalismo todo esto. ¿Por qué? Porque la forma es exactamente el despliegue del contenido. Forma y contenido están juntos y por eso el formalismo para Hegel es inaceptable, porque el formalismo es un método externo a la cosa, mientras que para él el despliegue del contenido de la cosa es su forma. La forma de la cosa no es otra cosa que el despliegue del contenido de lo que ella es. Por tanto, la forma no es más que la manifestación de ese contenido en su despliegue objetivo. Por eso podemos decir, el sujeto es efectivamente una forma, y una forma histórica, es decir, una forma que despliega en él, manifiesta en él el contenido de todas las relaciones que lo hacen ser. ¿Sí? Forma y contenido en Hegel son inseparables y por eso el formalismo es para Hegel inaceptable, porque es, como hemos visto ya muchas veces, traer desde fuera al objeto para imponerle un mecanismo del pensar aparte, separado, autónomo, y eso para Hegel es exactamente lo contrario del conocimiento. Esta naturaleza del método científico consiste de una parte en no hallarse separada del contenido y de la otra en determinar su ritmo por sí misma, encuentra su verdadera exposición, como ya hemos dicho, en la filosofía especulativa. El ritmo del pensamiento, la necesidad lógica, el despliegue del pensamiento por su propio impulso, con sus propios obstáculos, ¿sí?
¿Se acuerdan que una vez les decía, para Hegel el problema del conocimiento no está en la dificultad del objeto, está en los obstáculos que encuentra el pensamiento. El pensamiento crea los obstáculos y tiene que vencerlos. Ese es el proceso lógico necesario al que Hegel se está refiriendo. ¿Sí? Por eso dice Hegel en el siguiente párrafo, que paso muy rápidamente, no se vale que cuando el pensamiento está en su acción, no se vale que cuando el concepto se está moviendo, pues llegue un individuo cualquiera y diga, oye, pero yo creo que, y por mi intuición pienso que, y fíjate que yo veo las cosas así, y dice Hegel, ¿y a quién le importa semejante subjetividad? Al pensamiento no, porque el pensamiento lleva un orden suyo al cual el sujeto tiene que justamente sujetarse para poder pensar. De manera que cualquier intromisión, Hegel usa la expresión el santuario de la divina intuición interior, como verán, es tremendamente irónico, ¿no? Un santuario, el santuario de lo que yo creo. Bueno, pues mira, da exactamente igual lo que tú creas. En el movimiento del concepto da lo mismo cuáles son tus manías, porque ese no es el problema. El problema, por ejemplo, para Hegel el debate científico no es el debate entre individuos, es el debate entre ideas, entre teorías. ¿Sí? No es el debate de dos personas, es el debate de dos ideas, de dos formas de comprender el pensamiento. Y es ahí donde se juega la verdad, no en la subjetividad. ¿No? Dice, y sin embargo, la conciencia se rehúsa a esto. Termina el párrafo diciendo, suele ser esta la primera reacción del saber ante lo que para él es desconocido. Es decir, lo primero que la conciencia dice ante el saber es un terreno tan extraordinariamente distinto a mí que no, mejor no me meto, ¿no? Y dice Hegel, aparece una especie de vergüenza que representa el tener que aprender algo. Eso es interesante porque dice Hegel, aprender algo es saber que no se sabe. Hay gente que prefiere no saber para evitar la vergüenza de desechar sus ideas previas, pero esa es la actitud anticientífica, ¿no? La actitud científica, la actitud del conocimiento es justamente ser capaz de desechar lo que uno creía saber para alcanzar lo que uno debe saber. Ya lo hemos dicho varias veces. Y por eso esa especie de vergüenza y de timidez que consiste en decir, pues yo prefiero no saber, prefiero recluirme en mi divina intuición, eso no conduce a nada, esa no es la actitud filosófica. ¿Sí queda claro? Todo esto se refería al pensamiento conceptual, dice el apartado de la fenomenología, que sabemos otra vez que no es de Hegel, pero es bastante indicativo de lo que está sucediendo. ¿Sí queda claro? ¿Algún comentario sobre este punto? Sebastián. Sí, profesor, nada más preguntar que, bueno, ahorita que vimos que precisamente el contenido, o mejor dicho, que la forma es el despliegue del contenido, es algo que ya se venía anunciando, como dice usted, en estos títulos. Por ejemplo, me recordó aquello de la verdad como sistema filosófico, ¿no? Algo así. Sí, así es. Ok. Sí, o sea, el contenido no es otra cosa que el conjunto de determinaciones que hacen que la cosa sea la que sea. Y ese conjunto de determinaciones en su despliegue le da a la cosa su forma, le da a la cosa su manifestación, le da a la cosa su expresión, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros es una forma en el sentido de que somos la síntesis de un montón de determinaciones que nos hacen ser lo que somos, ¿no es cierto? Por ejemplo, somos estudiosos de la filosofía, mexicanos, tenemos ciertos derechos, trabajamos en ciertas cosas. Es decir, para ser lo que somos, hay una infinitud de determinaciones que son nuestro contenido, que son realmente nuestra esencia y que en realidad nos dan como resultado ser lo que somos aparentemente, ¿no? En la apariencia, en la manifestación. Lo que Hegel está diciendo es justamente el contenido no es otra cosa que aquello que permite que la cosa sea formalmente, como forma, lo que es. ¿Sí? ¿Sí queda claro? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, vamos a pasar al pensamiento especulativo al que dedicaremos esta sesión en parte y la otra.
Lo que importa, pues, en el estudio de la ciencia es el asumir el esfuerzo del concepto. Ya no debe ser sorprendente la expresión el esfuerzo del concepto. No el esfuerzo de la persona, el esfuerzo del concepto. No el esfuerzo de la intuición, sino el esfuerzo del concepto. ¿Sí? No el esfuerzo de la imaginación o de la subjetividad, sino el esfuerzo del concepto. Por eso Hegel dice que se participa en la ciencia todo aquel que tiene la voluntad de entrar en ella, porque el que participa en la ciencia entra en el esfuerzo del concepto, que es algo totalmente intersubjetivo, constitutivo de las subjetividades que piensan. Eso es hacer ciencia, entrar en una corriente en la que muchos otros pensadores están metidos, no en tanto que individuos, sino en tanto que movimiento global del concepto. ¿Sí? Este estudio requiere la concentración de la atención en el concepto en cuanto tal. La concentración del estudio en el concepto en cuanto tal. Por eso se acuerdan que decía Hegel, es muy difícil hacer fluido el pensamiento, porque el pensamiento siempre tiende a la representación, siempre tiende a la separación. Y quitarse esa idea y entrar en el esfuerzo del concepto quiere decir justamente detenerse en el contenido del pensar en tanto que tal. En tanto que tal. No para remitirlo inmediatamente al orden de las cosas, sino para comprender el orden propio del concepto. Dice, por eso es que hay que prestar atención a las determinaciones simples, por ejemplo, la de ser ahí, el ser para sí, la igualdad consigo mismo. Es decir, esos son los conceptos simples, que sin embargo son el movimiento del concepto, son las categorías simples que son el movimiento del concepto. Déjenme contar, por ahí, en alguna parte, Hegel da un ejemplo muy, muy simpático, porque dice, mire, hay una campesina aquí al lado de mi casa que tiene unas vacas, y la campesina reconoce muy bien a la vaca pinta, ¿no? Y le pone su nombre, y a la vaca colorada y le pone su nombre, y a la vaca negra y le pone su nombre, y así. Y es normal, dice él, que la campesina se sepa el nombre de sus vacas, porque pues esa es su vida. Pero al filósofo lo que le tenemos que exigir no es que conozca el nombre de sus vacas, sino que conozca el nombre de sus conceptos, que sepa moverse en el orden del concepto. La campesina está bien en el orden en que se mueve, pero el filósofo tiene que estar habituado a categorías como substancia, esencia, infinito, ser ahí, categorías complejas si se quiere, pero que son nuestro modo de pensar. Hegel está diciendo, el filósofo no solamente no puede rehusarse, sino tiene la obligación de moverse en esas categorías. Ese es en realidad su trabajo. No es simplemente designar a las cosas, sino comprender las categorías, incluso las más abstractas, como parte de su formación. Ese es nuestro discurso como filósofos. ¿Sí? Pues estas categorías, estos conceptos, son automovimientos puros en el sentido de que cada categoría depende de otras categorías, no depende de su referencia a las cosas, sino depende de su referencia a otras categorías. Por eso es automovimientos puros, a los que se podría dar el nombre de almas si su concepto no designase algo superior a esto. Bueno, en fin, probablemente Hegel está pensando en esa tradición que desde Spinoza afirma que el alma no es otra cosa que el conjunto de pensamientos, el conjunto de categorías. Para Spinoza y para Hegel no hay un alma en el sentido de un ser etéreo, ¿no? Que estaría en alguna parte de nosotros o alrededor de nosotros o en la cabeza de nosotros, no. El alma no es otra cosa que el conjunto de ideas, el conjunto de conceptos con los cuales hacemos nuestra existencia. ¿Sí? Dice, a la costumbre de seguir el curso de las representaciones le resulta tan perturbador la interrupción de dichas representaciones como al pensamiento formal que razona en uno y otro sentido por medio de pensamientos irreales. Es decir, moverse en el plano del concepto, por supuesto, es una
incomodidad, una resistencia que encuentra tanto de parte del pensamiento formal como del pensamiento simplemente razonador, que, dice él, se mueve al interior de pensamientos irreales, el puro racionamiento, ¿no? Como verán, Hegel es bastante impaciente frente a las expresiones de la subjetividad pensante. Esto, déjenme insistir en algo que ya he dicho varias veces, pero que creo muy importante. Normalmente, la conciencia común y muchas filosofías identifican al pensamiento con el pensador. Es decir, no hay pensamiento más que si alguien piensa. El pensamiento y el pensador son pues inseparables. Para muchas filosofías y para la conciencia común, pensamiento y pensador van juntos porque sin el pensador no habría pensamiento. Pero para Hegel, el pensamiento, como ustedes ven, tiene un orden propio, tiene una materialidad propia, tiene una existencia propia, tiene sus propias exigencias. Es lo que él llama el concepto, el automovimiento del concepto. De manera que para Hegel no se puede identificar pensamiento y pensador porque el pensamiento es fundamentalmente un orden intersubjetivo, transsubjetivo, un orden que abarca a todo pensador y no a la inversa, ¿sí? Habría que calificar aquel hábito, el hábito del formalismo y de las representaciones, como un pensamiento material, una conciencia contingente que se limita a sumergirse en el contenido y a la que, por tanto, se le hace duro desentrañar al mismo tiempo de la materia su propio sí mismo y mantenerse en él. Claro, dice él, se mantiene fuera del contenido porque como es una subjetividad siempre la que piensa, pues siempre tiene la impresión de que lo que ella piensa es su obra, ¿no es cierto? Y se limita, así como es, a sumergirse en un contenido que le resulta exterior y por tanto no cesa de introducir esto que llamaba Hegel previamente la divina intuición, es decir, introduce subjetividad nuevamente, ¿no es cierto? Porque no ha logrado renunciar a la vanidad, va a decir Hegel inmediatamente, no ha logrado renunciar a la vanidad de representarse en el conocimiento. Por el contrario, lo otro, el razonar, es la libertad acerca del contenido, la vanidad en torno a él, la libertad acerca del contenido. Se pide de ella que se esfuerce por abandonar esta libertad. O sea, a ver, esta parte es muy compleja porque Hegel pasa de una caracterización opuesta a él a la suya. Dice, se pide de ella que se esfuerce por abandonar esta libertad y que en vez de ser el principio arbitrario motor del contenido, hunda en él esta libertad, deje que el contenido se mueva con arreglo a su propia naturaleza, es decir, con arreglo a sí mismo, como lo suyo del contenido, limitándose a considerar ese movimiento. O sea, Hegel cambió de inmediato, es decir, el pensamiento razonador actúa con la vanidad que la subjetividad le imprime, la subjetividad que siempre cree que es ella la que manipula el proceso y no la que es manipulada por el proceso. Esta vanidad, dice Hegel, tiene que desaparecer para que entonces comprenda el movimiento del concepto más allá de sí mismo. Rechazar la vanidad de la subjetividad, me parece es el núcleo de lo que está diciendo aquí. Abstenerse de inmiscuirse en el régimen inmanente de los conceptos. No intervenir en él de un modo arbitrario y por medio de la sabiduría adquirida de otra cosa, de otro modo. Esta abstención constituye por sí un momento esencial de la concentración en el concepto. Vean ustedes, Hegel dice, el orden del pensamiento, el orden del concepto, el despliegue del concepto, es un orden al que toda conciencia puede participar, pero para hacerlo debe renunciar a su vanidad narcisista. Debe aprender a pensar en conceptos. Y eso supone separarse de su subjetividad, separarse de su arbitrariedad, separarse del yo creo que, yo pienso que, para dejar que el concepto se despliegue, para decir con los filósofos, razonemos, ¿no es cierto? Razonemos. Hay
hay un epistemólogo, se me vino a la mente un ejemplo muy, creo que es interesante e importante ahorita. A ver, hay un epistemólogo que dice, mire, cuando yo me encuentro a un individuo que me dice, he aquí los hechos, fíjese usted en los hechos. Y entonces dice él, en realidad cuando yo encuentro a alguien así, me encuentro un tirano, porque me está diciendo, oblígate a ver los hechos, ve los hechos directamente. ¿No? Renuncia a tratar de pensarlos, ve los hechos, ve directamente a los hechos. Dice, en cambio, una persona que me trata de demostrar científicamente, me trata como un hombre, porque me dice, vamos a razonar juntos y vamos a mostrarte que razonando, los dos podemos llegar a un punto de acuerdo. El otro, el que me dice, he ahí los hechos, me trata como un esclavo, dice el epistemólogo. Me trata como un esclavo. El otro, en cambio, me trata como un hombre de razón. Me pide que razonemos juntos. Me pide que juntos recorramos espiritualmente el mismo camino. Y ese es, dice, el método realmente de convencimiento, el método por el cual se entra en la ciencia. Aquel que grita, he ahí un hecho, fíjate en los hechos, nos trata como esclavos, dice él. Nos dice, ve, simplemente ve. No te demuestro, simplemente ve. Y claro, dice Hegel, eso, dice este epistemólogo, eso es tratarnos directamente como esclavos. En el pensamiento razonador, y aquí Hegel se va a detener en lo que le pasa al pensamiento razonador, que como sabemos está fuera del contenido. En el comportamiento razonador hay que señalar con mayor fuerza los dos aspectos que se contrapone al pensamiento conceptual. De una parte se comporta negativamente con respecto al contenido aprendido, sabe refutarlo y reducirlo a nada. Ver que el contenido no es así es lo simplemente negativo. Dice Hegel, ¿qué le pasa a este pensamiento razonador? Lo primero es que se comporta negativamente al contenido. Uno le dice, mira, es blanco, y él va a decir, no, más bien yo lo veo negro. Bueno, quizá es gris. Y claro, dice Hegel, ese pensamiento razonador a cada cosa que se le afirma le opone su vanidad, le opone lo contrario. Dice Hegel, bueno, pues eso es parte del pensamiento, pero no se puede uno quedar ahí. Hegel identifica de esta manera probablemente a los sofistas antiguos, ¿no es cierto? Ellos sabían manejar los argumentos por y contra de tal manera que lo verdadero era lo que ellos creían, ¿no es cierto? O bien se puede identificar también al escéptico, porque el escéptico siempre nos dice, no, así no es de otra manera. Nosotros le decimos, mira cómo es la explotación, no, también es el beneficio. Mira cómo la lucha de clases, no, la concordia de clases. Y así sucesivamente. Y dice Hegel, claro, este pensamiento cree que avanzar en el conocimiento es simplemente oponerse, como lo negativo, a lo que le propone la ciencia. Pero eso no avanza a ningún lado, porque lo único que hace es quedarse en la negatividad. O bien, Hegel lo que dice es, el escepticismo es importante porque el escéptico es un verdadero molón, ¿no es cierto? A todo lo que le decimos nos dice que no, dice Hegel. El problema es no quedarse en eso. Está bien que nos haga pensar, está bien que nos determine la cosa y que nos diga la cosa que tú piensas no es tan unilateral como dices. Eso está bien. Pero si nos quedamos solamente en la negatividad, si nos quedamos solamente en el escepticismo, pues lo único que acabaremos siendo es, como dicen los españoles, un pasotas. Es decir, alguien que no sabe nada y que tampoco sabe que no sabe nada, ¿cierto? ¿Cuántos hay así? Bueno, pues todos los que ustedes quieran, ¿no es cierto? Todos ustedes quieran. Ese es, dice Hegel, uno de los movimientos del pensamiento razonador. Esto es la reflexión en el yo vacío, la vanidad del su saber. Esta vanidad no expresa solamente esto, el que el contenido es vano, sino que expresa también la vanidad de este mismo modo de ver, puesto que es lo negativo que no ve en sí lo positivo. ¿Sí? Todos esos escépticos de profesión que se dedican solamente a lo negativo, no solamente muestran que las cosas inmediatas son vanas, es decir, son finitas, y en eso tiene razón,
sino que muestra la propia vanidad de su punto de vista, porque él no ve que esa negatividad que está planteando tiene un aspecto positivo, tiene una respuesta positiva. Hegel está diciendo, vean ustedes lo que le pasa a ese pensamiento que fuera del contenido se dedica a introducir vanidosamente su punto de vista. Y como esta reflexión no obtiene como contenido su misma reflexividad, negatividad, no se halla en general en la cosa misma, sino siempre está más allá de ella, por lo cual cree que la afirmación de lo vacío le permite ir más allá de una manera de ver rica en contenido. ¿Sí? Otra vez, no basta oponerse a las cosas. Hay que saber que la oposición, el escepticismo, es parte del movimiento del pensar, pero solo una parte. El cambio, el que se mantiene permanentemente en el escepticismo, lo único que logra es esta visión vanidosa, no solamente de las cosas, sino de él mismo, y le permite simplemente, dice Hegel, colocarse más allá de las cosas, como si su inteligencia superior hubiera mostrado con la negatividad la vanidad de todo. Eso para Hegel es particularmente irritante, ¿no es cierto? Aquel que vanidosamente cree que oponiéndose a todo, que negándolo todo, que mostrándose escéptico, está por encima de las cosas, cuando en realidad está por debajo y fuera de las cosas. ¿Sí? Esa actitud de simplemente lo negativo, que pretende superioridad intelectual, en realidad es inferioridad conceptual. Eso es lo que está diciendo Hegel. ¿Sí queda claro? Me detengo un momento porque siento que estoy hablando demasiado y demasiado rápido. ¿Cómo la ven? Hegel está tratando de definir el pensamiento especulativo en oposición al pensamiento formal, al pensamiento representativo y en este momento específico al pensamiento razonador del escéptico. ¿Algún comentario? ¿Queda claro? Por favor, respóndanme. Sí, profesor. Y creo que de alguna forma también lo habíamos visto con cómo menciona Hegel que se conciben los diversos sistemas filosóficos, ¿no? Como una oposición y no como parte del proceso. Así es. Sí, así es. En realidad lo que estamos viendo, como ven, no es nuevo, es simplemente que Hegel está explorando efectivamente la concepción de la filosofía. Y ahorita nos va a decir, miren, esto tómenlo como un mero avance, no lo he demostrado, solo tengo que demostrar. La fenomenología en el prólogo en particular dice, miren, así es la cosa, pero no la tomen como demostración todavía, la demostración está en el libro mismo. Esa es la dificultad de comprender esta parte. Yo he tenido que exponer a Hegel a mi juicio, en la filosofía hegeliana, pero sin haber mostrado la progresión misma, porque esa está en el libro, en todo el libro, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan del ejemplo de, si yo les digo todos los animales, pues eso no quiere decir que los lleve al circo o al zoológico, quiere decir simplemente todos los animales. Pero ahora falta ver el desarrollo específico. Diego. Sí, también que de entre vanidades creo que la que más peca es el nihilismo, ¿no? De cierta manera no hay ningún avance ni duda, o sea, simplemente no hay nada, es como un abismo. Bueno, yo lo veo desde ese punto. Sí, yo decía una vez que desde el punto de vista de Hegel, la única filosofía que no sirve de nada es el nihilismo, ¿no? Esa sí no sirve para nada, ni para vivir, según Hegel. A ver, déjenme, antes de que tomen la palabra, esta parte es importante. Yo les decía al principio de la clase que la apuesta de Hegel es hacerles comprender su existencia objetiva. Ignoro si usé mi ejemplo, pero yo siempre empezaba los cursos diciendo, miren, la clase de Hegel tiene que explicarles sus amores en la panadería, sus amores de panadería. Tiene que explicarles su vida concreta, la manera en que se enamoran yendo a la panadería, como nos ha pasado a todos. Bueno, pues si no sirve la filosofía para explicar nuestra vida cotidiana y nuestros amores de filosofía, no sirve para nada. Hegel dice, miren,
Si esto no les sirve para pensar su existencia y vivir su existencia, vivir plenamente su existencia, no me hagan caso. Si la filosofía no sirve para vivir, si la filosofía no se compromete en ayudarnos a vivir racionalmente, no le hagan caso, no tiene ningún sentido. Y hay muchas filosofías que pretenden enseñar a vivir y que en realidad son marginaciones en la vida, ¿no? Por lo menos a los ojos de Hegel. ¿Sí se ve? La filosofía tiene que enseñarnos por qué vivimos como lo hacemos, tiene que clarificarnos nuestras condiciones de existencia, las propias. Por eso el ejemplo de los amores de panadería, que a lo mejor ya no funciona porque creo que ya ni hay panaderías, pero en todo caso es indicativo de que, o sus amores de ruta 100, o sus amores del metro, también puede suceder. Esas experiencias inmediatas tienen que ser comprensibles desde el punto de vista de la filosofía, porque si no lo son, entonces la filosofía no le sirve de nada. ¿Sí? Perdón, ahora sí, Jair. A mí me pareció muy aguda esta observación de Hegel acerca de lo vanidoso, porque me parece que ha sido un problema que ha estado presente a lo largo de toda la historia, ¿no? Y que sigue muy vigente en nuestros días con el la desafortunada herencia positivista que todavía está muy reinada en las ciencias, ¿no? Al respecto me recordaba una frase, todo esto que comentaba usted, una frase, unas líneas que vienen ahí en Ideas 1 de Husserl, que dice, ciencias de hechos producen hombres de hechos, ¿no? Es decir, cualquier ciencia que venga de decir que la verdad o lo que uno busca está en las cosas mismas y en los hechos, pues eso es lo que va a producir en las personas que esté formando, ¿no? Y esa es la vanidad al final del día que se encuentra presente, pues en muchas de las ciencias, al menos sociales de hoy, ¿no? Que nos invitan como estudiantes a volcarse ahí en la realidad y tratar de medirla, tratar de formalizarla y creer que eso es una cuestión no solo científica, sino 100% verdadera. Entonces, por eso me pareció muy aguda esta observación de Hegel, porque, bueno, todo el curso he tenido el problema de, bueno, ¿y dónde quedó Hegel? ¿No? O sea, parece que después de Marx, el mundo decidió olvidar a Hegel, ¿no? Porque muchas de las respuestas que podríamos darle a los problemas que enfrentamos hoy como sociedad, como humanidad, pues parecen estar en Hegel, ¿no? Parecen ser plausibles, pero no entiendo por qué ha sido tan ignorado, no comprendo, no logro comprender esa parte. Es fácil verlo. Eh, es fácil verlo porque eh, este pensamiento histórico, a la vez lógico, pues va totalmente en contra de la conciencia representativa, de la conciencia inmediata, y sobre todo pone en cuestión al presente, ¿no? Como he tratado de insistir, lo que Hegel hace es decirnos, vean la realidad como algo transitorio, como algo pasajero, vean lo que existe como un momento de un proceso que lo hizo ser lo que es, pero que no se ha detenido ni se va a detener. Y desde luego esa afirmación no le gusta a aquellos que están conformes con la realidad que es, ¿no? Sí, yo siempre bromeo al iniciar las clases del Capital diciendo lo que no le perdonan a Marx, la clase burguesa y en general, lo que no le perdonan es haber dicho que el capitalismo es transitorio, que el capitalismo pasará. Eso no les gusta porque, como dice Marx, sí, saben que hubo una historia, pero creen que ya se detuvo la historia, que ya no habrá más historia. Y Hegel pertenece a esas críticas a la pasividad, ¿no? A esas críticas al status quo. Y entonces, obviamente, Hegel cayó en desventura, además, porque el mismo Marx lo leyó mal, ¿no es cierto? Y entonces, un poco en un libro mío que publiqué hace muchos años, que anda por ahí, que se llama La política del concepto, Hegel se convirtió en el partido de un solo hombre, ¿no? No les gustaba a los de derecha porque era demasiado crítico y no les gustaba a los marxistas porque era demasiado conservador. Entonces Hegel estaba en ninguna parte, ¿no? Solito. Los marxistas que leyeron a través de los ojos de Marx a Hegel,
pues tendieron a tratarlo, como dice Marx al inicio del Capital, como un perro muerto, ¿no? Y así la filosofía de Hegel sufrió efectivamente un olvido muy largo. Pero actualmente es una filosofía muy viva, Jair, ¿no? Actualmente hay muchísimos intentos de revivir el pensamiento de Hegel, lo que es normal, porque como tú dices, es una filosofía para pensar nuestro presente, a diferencia de muchas otras, ¿no? Y entonces, el pensamiento, como es natural, pasa por momentos políticos muy particulares, ¿no es cierto? A veces la balanza se va por el lado de una especie de individualismo exacerbado, ¿no es cierto? Y luego las cosas cambian porque evidentemente tienen que cambiar, ¿no? Es Hegel el que nos hace comprender incluso el proceso de su propia recepción filosófica, ¿no? Cuando Hegel muere, el primer movimiento del Estado prusiano fue borrar su enseñanza directamente, ¿no? Borrar su enseñanza, llevar a Schelling para que denegara completamente a Hegel. Y entonces, claro, como te decía, la derecha, la aristocracia, no lo quería porque era demasiado liberal. Y luego Marx viene y nos dice que, por el contrario, es un conservador de cuarta, pues entonces Hegel acabó como el partido de un solo hombre, ¿no? Que es lo que yo decía en mi trabajo, como el partido del hombre solitito. Pero claro, sobre todo la gente de izquierda, creo, hemos tenido que pasar el trance de comprender a Hegel, de no, de no verlo a los ojos críticos y me parece injustos de Marx. Pero la sombra de Marx fue demasiado grande en la lectura de Hegel. La sombra de Marx pesó sobre muchos de nosotros muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Y no es difícil encontrar marxistas, o así se dicen, que ven a Hegel como una figura totalmente opuesta. Entonces, eso seguramente ustedes ya lo encontraron en la facultad, en la UAM. Entonces las filosofías entran en un proceso político que es natural para la vida filosófica, pero que hace que desaparezcan, como en el caso de Hegel, durante mucho tiempo, eso es cierto. Pero de unos 20, 30 años para acá, hay un renacimiento hegeliano muy intenso. Hay mucho trabajo en torno a Hegel actualmente. Bueno, ustedes seguramente consultan YouTube y han encontrado ni se sabe cuántas propuestas, ¿no? La fenomenología en 20 minutos, la lógica en poco más de 2 horas. Bueno, pues es como esos libritos de Hegel en 90 minutos. En 90 minutos, como ustedes han visto en esta clase, no alcanzan ni para un párrafo, ¿no? Bueno, en fin, todo esto para decir, sí, tienes razón, pero eso se explica por la coyuntura política, por las lecturas que se hicieron de Hegel después de su muerte, por la comprensión que Marx nos heredó. A los conservadores Hegel no les gusta y a los liberales menos, ¿no? Hace rato cuando preguntaba Héctor por el contractualismo, pues como tú sabes bien, el contractualismo es la filosofía política de hoy, es la filosofía dominante de hoy. Entonces obviamente vienes con Hegel y te pasa como a mí, que yo pertenezco a la maestría, pero doy la última clase de la maestría porque prefieren presentar el discurso liberal de arriba para abajo y dejan a Hegel como, pues bueno, hay que conocerlo, pero si posible de lejecitos. No sé si alcanzas a ver eso. Es que hay efectivamente en Hegel un núcleo histórico y racional muy potente, y eso no le gusta a las personas que creen que esta sociedad es la única posible y la mejor posible. De hecho, perdón, estoy un poco divagando, pero es que es una idea que me parece importante. Fíjense ustedes que en el siglo XIX, hasta Marx, todavía los seres humanos podían pensar en un orden diferente al nuestro. Es decir, podían soñar con un orden diferente al nuestro. No solamente el socialismo utópico
o el socialismo revolucionario. Todos creyeron que estaba en las manos de los seres humanos cambiar esta forma de vivir, transformar nuestra sociedad. Bueno, hoy los filósofos, ninguno piensa así, ninguno, prácticamente ninguno. Todos creen que esta sociedad es la única posible y que sí le podemos poner una mejora por aquí, la teoría de la justicia por allá, la teoría del deber ser por otro lado, ¿no es cierto? Le podemos poner un parchecito acá y otro parchecito allá y pues ahí la llevamos. Pero otra sociedad ni de lejos. Y en cambio, tanto Hegel como Marx advierten que esto es transitorio. Esta no es la historia final de la humanidad. Todavía quedan muchas formas de experiencia y de razón por conocer. Por eso es que este pensamiento es más bien marginal, ¿no? O no, marginal no, pero no dominante. No dominante. Bueno, a ver, ¿tú quieres intervenir, Alfonso? Sí, doctor, porque esto que estamos mencionando acerca de cómo se concibe a Hegel, me parece que, pues así como se puede decir que, entre comillas, Marx fue culpable de cómo se concibe a Hegel, pues yo haría una analogía con el eterno compañero de Marx, ¿no? Pero que siempre se le ha considerado como, el segundón que no, nunca hizo nada y que siempre fue como, sí, el mecenas que lo mantuvo y qué. O sea, no tiene nada de interesante, ¿no? Refiriéndome a Engels cuando realmente, pues, ¿qué pasó, no? O sea, Marx no es Marx. Ahora sí que, como el mismo Hegel diría, ¿no? Marx no es Marx sin Engels, ¿no? Y Engels no es Engels sin Marx, ¿no? O sea, y esa es justo una crítica que estábamos viendo ahora. Estoy llevando un curso en el Centro de Estudios Filosóficos de Marx, justo la Escuela de Frankfurt, y justo retomábamos esto, ¿no? Porque justamente nos tocó ver a Hegel desde el punto de vista justo de los jóvenes hegelianos y de toda esta crítica que se le hizo, en donde desaparecen a Hegel también gracias a Schelling en muchos sentidos, pero también resulta que, y curiosamente los marxistas también pecamos mucho de decir que Marx es como el gran Dios, y a Engels lo tomamos muchas veces desgraciadamente como, sí, el segundón que lo mantuvo y que le ayudó y quién sabe qué, pero nada más, ¿no? Como si el dinero hubiera sido lo único, cuando realmente Engels hizo grandes aportaciones a lo que después se convirtió en gran parte de la teoría marxista, entre ellos el manifiesto del Partido Comunista, ¿no? Entonces, creo que por ahí va la analogía, ¿no? Así como a Hegel se le, digamos que sufrió de un malentendimiento y de una, pues sí, desaparición, entre comillas, culpa de Marx y de las malas lecturas de los marxistas, pues los mismos marxistas, desgraciadamente, hicimos lo mismo con alguien que tendríamos que considerar como parte de esa teoría, ¿no? Como Engels. Bueno, no entraré en ese punto porque no corresponde a lo que estamos haciendo aquí, pero sí diría que a Engels, por supuesto que Engels es admirable, ¿eh? De ninguna manera se trata de minimizarlo, pero también hay que tomarlo con pincitas, ¿eh? No, tampoco es, por ejemplo, tú citas el manifiesto. Bueno, pues es que si tú revisas el texto que eh, Engels le propone a Marx, es totalmente otra cosa. Incluso hay una carta en la que le dice, mira, te mando mi bosquejo, no está como para que se publique, si algún día le doy forma, pero no es así. Entonces, si tú ves, son una serie de preguntas y de respuestas. El texto dice, por ejemplo, ¿qué es un comunista? Pues entonces describe. ¿Qué es no sé qué? Pero eso no se parece al manifiesto para nada. No, claro. O O sea, yo a lo que iba es que justamente a esto, que la gente piensa que el manifiesto lo escribió nada más Marx, porque ya lo acabado fue
como el conjunto y que nada más es un tema filosófico y el texto base que efectivamente no está acabado, que son los principios del comunismo, eso es como, sí, eso no existe, ¿no? Y eso, Marx hizo todo. No, espérenme, o sea, sí hay un texto de Engels y Engels, aquí está la base, señores, o sea, Marx le puso la parte filosófica, pero la parte política de qué es y los conceptos, digamos, duros que no sonaban bien, esos son de Engels. Lo mismo pasa en cosas como la ideología alemana y ese tipo de textos, Bueno, ¿no? dejemos este tema porque no es el tema del curso. Yo no estoy de acuerdo contigo, pero ya tendremos oportunidad de discutirlo en otro momento, ¿no? Sin minimizar a Engels, que por supuesto fue fundamental en la vida y en la obra de Marx. O sea, Marx le debe muchísimo a Engels. Sin embargo, hay que tomarlo con mucha precaución. No es casual que los trabajos de Engels sean más limitados, porque eh, hay que tomarlo con mayor precaución, ¿no? Incluso en el caso del manifiesto, como tú dices, que a mi juicio son cosas totalmente distintas. De hecho, si tú te acuerdas cómo redacta Marx el manifiesto, lo hace en un fin de semana. Lo hace en un fin de semana, no consulta nada más que, incluso los biógrafos dicen, por ejemplo, sabemos hasta que lo hizo en la mesa del comedor de su casa, porque no sé si te acuerdas que hay una carta de la Liga de Comunistas que le escribe y le dice, oiga, usted prometió el documento el día 2 de febrero y no hemos recibido noticias suyas, así que o se da prisa o vamos a tomar medidas contra usted. Y entonces Marx, que estaba dedicado efectivamente a otras cosas, en un fin de semana se tira el manifiesto. O sea, hay que tomarlo con pinzas, ¿eh? Claro que las ideas son compartidas, claro que muchas ideas son compartidas, pero hay que tomarlo con cierta reserva en todo caso. Sin embargo, no quiero minimizar a Engels. Bueno, en todo caso estamos en Hegel, en la filosofía hegeliana. El primer caso es justamente esta vanidad, dice Hegel, de estar siempre más allá del contenido. Y dice, por el contrario, como ya se ha hecho ver más arriba, en el pensamiento conceptual lo negativo pertenece al contenido mismo y es lo positivo, tanto en cuanto a su movimiento inmanente y su determinación, como en cuanto a la totalidad de ambos. ¿Sí? Aprendido como resultado, es lo que se deriva de este movimiento, lo negativo determinado, y con ello al mismo tiempo un contenido positivo, lo negativo determinado, es decir, lo negativo que sufre una determinación justamente por la negatividad, en esa vuelta así, para convertirse en positivo. Para Hegel, como todos sabemos, la doble negación, la negación de la negación, es justamente lo que da lo positivo. La negación de la negación. Pero eso ya lo discutiremos si es posible en otros cursos. Ahora bien, tenemos un segundo fenómeno, dice en la página 40, y este consiste fundamentalmente en que ahora el objeto y el sujeto parecen separarse, identificarse cada uno por sí mismo. Dice casi al final, en su conocimiento positivo, él mismo, por el contrario, aparece como un sujeto representado, con el cual el contenido se relaciona como accidente y predicado. Es decir, aparece como el polo del sujeto, aparece el polo del sujeto como tal, y entonces el contenido no es más que una suerte de accidente que le ocurre a lo que es sustantivo. Este sujeto constituye la base a la que se enlaza el contenido y sobre la que el movimiento discursivo discurre una y otra dirección. Otra vez, hay dos problemas, dice Hegel, la vanidad por una parte y esta irrupción del sujeto, esta irrupción de la subjetividad, creyendo que el contenido no es más que algo que le acontece a él y que le acontece al objeto. Hay muchos comentaristas que dicen que esta parte es muy complicada porque Hegel usa el término sujeto en diversas direcciones, y es verdad, es verdad. Aquí parece estarse refiriendo tanto al objeto como al individuo, pero el uso indiscriminado de sujeto aquí causa bastantes problemas, ¿no?
En el pensamiento conceptual ocurre de otro modo. Aquí el concepto es su propio sí mismo del objeto. El propio sí mismo del objeto. Esas expresiones que seguramente al inicio del curso hubieran sido incomprensibles, hoy deben ser perfectamente razonables. El sí mismo del objeto. Lo que es el objeto esencialmente, lo que es el objeto en sí mismo, representado como su devenir, y en este sentido no es un sujeto quieto que soporte inmóvil los accidentes, sino el concepto que se mueve y que recobra en sí mismo sus determinaciones. Nuevamente, el conocimiento es ese moverse en el orden del concepto, entregarse a la vida del concepto. En este movimiento desaparece aquel mismo sujeto en reposo. Parecería que se refiere no solo al sujeto mismo, sino también al objeto, ¿no? Pasa a formar parte de las diferencias y del contenido, y constituye más bien la determinabilidad, es decir, el contenido diferenciado como el movimiento del mismo en vez de permanecer frente a él. Vean, la acusación de Hegel casi siempre es la misma. Se establece una diferencia entre el pensar y lo pensado, entre el sujeto y el objeto conocido, entre la razón y lo razonado. Y para Hegel se trata de desenvolver el sí mismo del objeto, el sí mismo, lo que el objeto es en sí mismo, a través de su contenido, a través de su propio despliegue. El terreno firme que el razonar, usa la palabra razonar siempre en un sentido más bien despectivo, aunque es una parte del pensamiento, lo usa en un sentido más bien despectivo. El terreno firme que el razonar encontraba en el sujeto en reposo vacila, por tanto, y solo este movimiento se convierte en el objeto. ¿Sí? Esas dos son las dificultades del pensamiento razonador, dice Hegel, porque la Razonieren es en alemán. El razonador es aquel que siempre se mantiene frente al objeto, o bien para mostrar su escepticismo y su vanidad, o bien para erigirse él mismo como el que está frente al objeto y el que lo determina, el que le da vida. Esto quizás se puede explotar de otra manera. En general, las filosofías piensan que como el pensamiento es facultad del individuo, cualquiera que sea el pensamiento del individuo, esta no toca al objeto. El individuo puede ciertamente hacer determinaciones, puede hacer afirmaciones, puede hacer proposiciones y juicios, pero todos ellos, puesto que le pertenecen al ser pensante, no afectan al objeto lo más mínimo. De manera que cualquier cosa que podamos discurrir es un discurrir nuestro frente a una objetividad que se encuentra totalmente indiferente a nuestras afirmaciones. Esa es otra variante de la separación, ¿verdad? Hay muchas filosofías que dicen, puesto que es el sujeto el que razona, puesto que es el sujeto que juzga, pues entonces esos juicios no tocan al objeto, simplemente son representaciones más o menos válidas de un objeto que de todas maneras permanece como exterior. Y Hegel dice, eso es lo que le pasa al pensamiento razonador, a diferencia del pensamiento conceptual o del pensamiento especulativo. El sujeto que cumple su contenido deja de ir más allá de este y no puede tener además otros predicados o accidentes. Aquí ya está hablando del pensamiento especulativo. La dificultad de esta parte, les decía, es que en el mismo párrafo Hegel presenta la crítica a la posición adversa y su propia posición. Entonces, a veces es difícil encontrar el tránsito entre uno y otro. La dispersión del contenido queda, por el contrario, vinculada así bajo el sí mismo. No es ya lo universal que libre del sujeto puede corresponder a varios. Por tanto, el contenido no es ya, en realidad, predicado del sujeto, sino que es la sustancia, la esencia y el concepto de aquello que se habla. El siguiente párrafo me lo voy a saltar porque dice, en lugar de referirse al pensamiento razonador, ahora se refiere al pensamiento como representación. Y claro, el pensamiento como representación es para Hegel el paradigma de la separación entre el sujeto y el objeto. El paradigma de la idea de que el pensamiento es una facultad psicológica y nada más.
Y por tanto es una facultad que no atañe a los objetos, que no alcanza a los objetos, sino solamente a los fenómenos de los objetos, ¿no? Y por el contrario, dice Hegel, el pensamiento conceptual es entregarse a la vida del concepto. Y entonces narra las peripecias del pensamiento representativo. Dice al final del párrafo, pero mientras que aquel primer sujeto entra en las determinaciones mismas y es el alma de ellas, el segundo sujeto, es decir, el que sabe, sigue encontrando en el predicado aquel otro con el que creía haber terminado ya y por encima del cual pretende retornar a sí mismo, y en vez de poder ser como razonamiento lo activo en el movimiento del predicado, como si hubiera que atribuir a aquel este predicado u otro, se encuentra con que, lejos de ello, todavía tiene que vérselas con el sí mismo del contenido, si no quiere ser para sí, sino formar un todo con el contenido mismo. ¿Qué le pasa al pensamiento razonador? Pues eso que, a ver, un ejemplo interesante lo hace Marx cuando dice, claro, el problema de los economistas clásicos es que cuando examinan una categoría, generalmente encuentran que la otra categoría también es importante. Y entonces se cambian a la otra categoría. Pero cuando se cambian a la otra categoría y consideran haber despachado a la primera, pues la primera acaba retornando nuevamente en el proceso. Y entonces, claro, el pensamiento representativo ya no sabe muy bien qué hacer porque pasa de un punto de vista a otro. Quizá eso lo puedo explicar así mejor. Hegel es totalmente adverso a los puntos de vista, ¿sí? Muchas filosofías y muchas conciencias comunes dicen, pues desde este punto de vista es así, desde el otro punto de vista es asado, desde el otro punto de vista es asado. Y como nadie sabe cuál es el verdadero punto de vista, pues acabamos en la dispersión de todos los puntos de vista que valen exactamente igual, dice Hegel. El conocimiento no es una serie de puntos de vista y no todo es permitido. Voy a tener eso porque a lo mejor es una idea interesante. No todo se vale y no todo es permitido. No es cierto esa, ¿cómo decirlo? Esa indiferencia con la que hoy se tratan las cosas, ¿no? No es verdad que todo punto de vista valga igual. No es cierto que todo sea permitido y posible. Hay una tolerancia política que es muy importante, pero hay una tolerancia en el pensamiento que lo único que ha llevado es al escepticismo, ¿cierto? Al escepticismo de todos, porque ya nadie sabe muy bien cuál es el punto de vista verdadero. Mi punto de vista se opone a otro punto de vista, que se opone a su vez a otro punto de vista, y hoy la corrección política quiere que todos tengan, de alguna manera, una partecita de verdad, pero que la verdad como tal no exista. Hegel lo que está diciendo aquí es, eso le pasa al pensamiento representativo. ¿Por qué? Pues porque todas las cosas, al ser pensadas, son contradictorias. Y entonces, cuando toma una determinación, por ejemplo, el hombre es bueno y empieza a trabajar con ella, pues se da cuenta que no, que el hombre es malo. Entonces cambia al hombre es malo. Y el hombre es malo, entonces se convierte en premisa. Pero cuando empieza a trabajar se da cuenta, pues que no, que el hombre no es solamente malo, sino también bueno. Y entonces, dice Hegel, no se trata de sumar puntos de vista, se trata de comprender que en la comprensión del objeto, en el concepto del objeto, las determinaciones por sí mismas se contraponen. Se contraponen. Y entonces, no es cierto que cualquier punto de vista valga. Cualquier punto de vista forma parte del proceso, pero no es la verdad ni puede usurpar la verdad del proceso. Y Hegel dice que ese es el problema del pensamiento representativo, que toma una determinación, encuentra en su pensar que la otra determinación también es buena, entonces decide tomar la otra representación, pero nunca las pega, y entonces va de uno a otro. Y claro, uno piensa tal cosa y el otro piensa la contraria, y ya nadie sabe a qué hora van a tocar a su puerta, ¿no es cierto? Como dice Spinoza, ya llega un momento en que ya la confusión es completa, ¿no es cierto?
esto me recuerda, perdón que esté un poco divagando, pero quizá es porque ya va a acabar el curso. Había un libro que escribió una persona que hacía estética, cuyo título a mí me parecía muy gracioso, porque decía, este libro está escrito para aumentar la confusión general. ¿Sí? No solamente no proponía ninguna verdad, sino decía claramente, se trata de aumentar la confusión generalizada en que vivimos. Bueno, pues un poco, esa es la, digamos, esa es la confesión del pensamiento representativo. Yo no sé la verdad, pero como tengo un punto de vista más, pues lo agrego y lo único que hago es aumentar la confusión generalizada. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Algún comentario? Todo esto en realidad ya lo sabíamos, ¿no? Ya, como varios de ustedes dijeron, ya lo sabíamos. Simplemente Hegel está diciendo, estas son las diferencias entre el pensamiento razonador por un lado, el pensamiento formal por el otro, el pensamiento representativo y el pensamiento especulativo, que es el suyo. Hegel se detiene en este punto y hace un análisis mucho más cuidadoso del juicio, de la manera, ya lo habíamos visto previamente, de la manera en que se establece la relación entre sujeto y predicado. Dice, en términos formales, puede expresarse lo dicho enunciando que la naturaleza del juicio o de la proposición en general, que lleva en sí la diferencia del sujeto y del predicado, aparece destruida por la proposición especulativa y que la proposición idéntica en la que la primera se convierte contiene el contragolpe frente a aquella relación. Sí. Ya habíamos visto que para Hegel un juicio que une un sujeto y un predicado tiene el problema de que en cierto modo nos engaña porque separa al sujeto del predicado, ¿no es cierto? Y entonces nos hace pensar que el sujeto es y luego recibe accidentes o predicados. Y Hegel dice, bueno, el problema de ese tipo de pensamiento, del juicio, es que desde el punto de vista especulativo paraliza la relación. Para el juicio propositivo, para el juicio que Hegel está examinando, la cópula une dos diferentes. La rosa es roja y por un lado está la roja y por el otro, la rosa y por el otro lado la rojez. En cambio, para Hegel, la cópula es la unidad. Dice Hegel, cuando nosotros decimos la rosa es roja, no hay que entender que por un lado está la rosa y por el otro lado la rojez, sino que estamos diciendo que la rosa tiene como determinación la rojez. Y por tanto, la cópula, dice él, no es una separación, como tiende a pensarlo el juicio, sino es en realidad una unidad, pero una unidad que tiene que desplegarse no a través de juicios, sino a través de todo un discurso, que es el discurso especulativo. ¿Sí? Claro que la rosa es roja, pero no solamente es roja, es además muchas cosas más. Y esas muchas otras cosas tienen que ser ordenadas en un pensamiento sistemático. Ese es exactamente el pensamiento especulativo. También en la proposición filosófica, bueno, leo este párrafo y me detengo. También en la proposición filosófica vemos que la identidad del sujeto y del predicado no debe destruir la diferencia entre ellos, que la forma de la proposición expresa, sino que su unidad debe brotar como una armonía. Es decir, el juicio normal separa las cosas. La rosa es roja. Y dice Hegel, esa separación no debe ser destruida, sino debe mostrarse que en realidad lo que hay es una unidad, que lo que hay es armonía entre el sujeto, el supuesto sujeto y sus predicados, pero el juicio, en su forma original, pues lo oculta. Y no es tan trivial, ¿eh? Aristóteles de ahí sacó la idea de que hay por un lado sustancia y por otro accidentes. De la gramática griega, que hace exactamente lo mismo que las demás. Pone al sujeto y luego le pone predicados. Mientras Hegel dice, si nos mantenemos en el juicio así, lo que estamos estableciendo no es una unidad, sino una separación. Y no se trata de mostrar que son lo mismo, se trata de mostrar que entre ellos hay unidad. Y eso es lo que el pensamiento especulativo busca. ¿Queda relativamente claro? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Nos quedan 5 minutos para preguntas.
comentarios. André. Sí, profesor. Bueno, mi pregunta es en realidad un tanto más general. Justo estaba revisando el concepto de formalismo en el prólogo, ¿no? Y es Ajá. curioso porque, bueno, como ya se había mencionado en clase, ¿no? Cuando Hegel habla de formalismo, parece que más se está ocupando, uno pensaría tal vez en Kant, ¿no? En filosofías de la representación, pero es sobre todo en Schelling y sus seguidores, ¿no? Y cómo, digamos, usan o sea, extrapolan la triplicidad kantiana y quieren dar cuenta, con ello, de diversidad de contenidos, ¿no? Ya está dicen, ¿no? O sea, para dar cuenta de una cosa, entre determinaciones se prestan, ¿no? Se empiezan a prestar o sea, todo se justifica así, ¿no? En ese movimiento externo. Me pareció interesante porque justo, bueno, leyendo aquí un comentario de Félix Duque, bueno, es su historia de la filosofía moderna, él Ajá. mencionaba, ¿no? Que justo, o sea, es para Hegel este abuso del entendimiento, ¿no? Y aquí ya empieza la cita, o sea, este formalismo, ¿no? Que abusa del entendimiento, del poder de lo negativo, acaba por disolver en su seno todo lo diferenciado y determinado, incluso por lo que toca a sus propias leyes, llegando a la profunda genialidad de establecer que todo descansa en un absoluto idéntico a sí e indiferente a toda diferencia. Y bueno, eso me hizo pensar. Es Schelling, ¿no? Justamente. Ajá, exacto. Y eso me hizo pensar, pues, digamos, en esta nulidad del entendimiento bajo sus propios términos, ¿no? Porque al final Schelling propone un absoluto que disuelve, que destruye, ¿no? No como un resultado, como en Hegel, ¿no? Me hizo pensar en que, o sea, ahora en la filosofía contemporánea no estaría pasando de alguna forma lo mismo, como buscando una incondicionalidad de escape del entendimiento, digamos, eh, y por ejemplo se recurre, no sé, al otro, ¿no? A la categoría del otro, a la categoría de la diferencia. O, por ejemplo, ¿no? Las llamadas supuestamente filosofías de la sospecha, ¿no? Entonces quería saber qué tan pertinente sería utilizar el concepto de formalismo para entender, digamos, los avatares de la filosofía contemporánea, su rechazo también o cómo establecen su relación con Hegel, ¿no? O si es que se han diversificado tanto, ¿no? Por ejemplo, filosofía analítica y filosofía continental, se han diversificado tanto que el concepto de formalismo en Hegel ya no alcanza, o como lo consigue Hegel, ya no alcanza para diagnosticar, digamos, este problema. A ver, lo que yo diría es que, en efecto, Hegel se refiere a Schelling fundamentalmente, y lo dijimos cuando estábamos en ese párrafo, si no recuerdo mal, ¿no? Que en realidad, sin mencionar a Schelling, estaba pensando en él. Y que de hecho, lo que se sabe es que cuando Schelling recibió la fenomenología, pues se sintió directamente agraviado, ¿no? Y ahí acabó la amistad. Pero yo diría que el concepto de formalismo en Hegel es más vasto que solamente la referencia a Schelling o la utilización de métodos externos a la cosa. Yo tengo la impresión de que cuando Hegel habla de formalismo, se refiere a esa separación entre lo pensado y el pensamiento, que tiende a haber siempre que la actividad recae solo en una cosa, en el pensar. Y entonces puede adoptar diferentes tipos de formalismo frente al objeto, que puede ser como el de Schelling, pero puede ser también el de Kant, o pueden ser otros formalismos, porque todos ellos parten de una escisión, que es quizá digamos, lo que descansaría la crítica hegeliana, ¿no? En todo caso, lo que te quiero decir es, yo no creo que el concepto de crítica al formalismo de Hegel sea inútil hoy, pero hay que entender que su base no es tanto la aplicación meramente schellingiana de la triplicidad, sino su crítica es la externalidad que el pensamiento asume siempre, colocando al pensante de un lado de la relación, ¿no? Hay una parte, me parece que en la enciclopedia, en el que dice, es que claro, las filosofías quieren alcanzar al ser, pero colocan al sujeto y al pensamiento de un lado de la relación. ¿Cómo lo van a alcanzar si justamente ya lo colocaron a un lado? Si todo está colocado en un lado, pues es imposible alcanzar el otro, ¿no? Y yo creo que es a eso a lo que se refiere Hegel bajo el término formalismo, que puede adoptar, a mi juicio, diferentes formas, como tú lo has mencionado, ¿no? Por ejemplo, pensar en esta parte que estamos leyendo, uno diría,
aquí se está yendo contra Kant directamente, ¿no? Porque es Kant el que sostiene la idea de que la única manera de pensar son los juicios. Entonces aquí el formalismo estaría más bien del lado kantiano, de decir, solamente hay el juicio como manera del pensamiento. Y por tanto, como hace Kant, deriva de los juicios la tabla de categorías y la estructura del entendimiento. Mientras que Hegel diría, pues no, esa es una suerte de formalismo, no a la Schelling, aplicando a los objetos tal cosa, sino aplicándole al pensamiento una determinación ya dada. Yo diría que, en fin, para responder a tu pregunta, yo diría que la crítica de fondo de Hegel es más bien esa separación que produce necesariamente una exterioridad, ¿no? Que puede adoptar diferentes formas, ¿no? Como probablemente lo he intentado mostrar a lo largo de toda esta parte. ¿Sí queda un poco más claro mi punto de vista, André? Sí, queda más claro, profesor. Muchas gracias. Bueno, ¿algún comentario más? Volviendo al tema anterior, en general cuando nosotros cuando digo nosotros, quiero decir el grupo que he trabajado conmigo muchos años y quizá lo hemos colocado más la crítica de Hegel, más que en términos del formalismo, en términos de las filosofías de la representación, ¿no? De las filosofías de la separación, de las filosofías otra vez, que tienen una concepción del pensamiento muy lejana a la de Hegel. Lo que he intentado es mostrar cómo la concepción del pensamiento que se tiene en la vida corriente en muchas filosofías no es la hegeliana. El pensamiento no es la acción de un sujeto pensante, es mucho más que eso. Y por ende, de ahí vienen todas estas filosofías de la representación, de la separación, ¿no? ¿Algún comentario? ¿Alguien que quiera agregar algo? Bueno, yo les decía al grupo anterior, miren, generalmente en mis cursos yo hago un esfuerzo por conocer a los estudiantes, porque yo me acuerdo cuando estudié filosofía, y la primera parte de mi carrera de filosofía la hice en la UNAM. Y en la UNAM suele pasar, también entre nosotros, por supuesto, que al final del curso el profesor no sabe cómo se llama cada cara que conoce, o sea, no reconoce a sus estudiantes, pasan simplemente como anónimos, ¿no? Yo trato de que no lo sea en mis cursos presenciales. Pero aquí, por este medio, lo único que he visto, como les decía hace rato, es su imagen, ¿no? Por ejemplo, he visto a Dostoyevsky, he visto la mejor foto posible de alguien y una imagen que le gusta a cada uno, quizá la mejor foto que han encontrado, ¿no? Porque es natural que nos presentemos con nuestro mejor rostro. Entonces, lo que quería pedirles es si hacen un pequeño esfuerzo la próxima vez por aparecer físicamente. Muchas veces me dicen que no sirve su micrófono, pero bueno, a ver si logran que funcione su audio para tener una idea siquiera lejana, ¿no? de cómo reconocer, cómo unir una cara con un nombre. ¿Ok? Hagan un esfuerzo rápidamente, tampoco quiero entrar en su intimidad, ¿no? Simplemente dejar de que sean tan anónimos como hasta ahorita. ¿Está bien? Bueno, los que lo deseen, por supuesto, es voluntario. ¿Ok? Nada más simplemente les pido, hombre, para tener una idea, por ejemplo, a Diego lo reconozco porque aparece con frecuencia, ya ha estado en los cafés. A Alfonso también lo reconozco. A Héctor no, sí, creo que Héctor ha aparecido algunas veces. Netzaí también algunas veces apareció. Creo. Pero muchos otros no. Entonces, a ver si me permite. Sí, a Héctor sí lo había visto ya. Sí. Creo que al principio del curso más bien estabas con video y luego ya pasaste a la imagen. Y Netzaí creo que también alguna vez apareciste, ¿no es cierto? Sí. Sí, profesor. Sí. Bueno, los demás a ver si es posible que yo los vea, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? Bueno, si no es así, nos vemos el jueves, que será la última sesión de
de este curso. Y les preguntaré, normalmente, a ver, déjenme comentarles esto para terminar. Normalmente, cuando son cursos presenciales, hago examen oral. Es decir, me entregan un trabajo y luego les hago un examen oral. Y eso es importante para mí, porque al final siempre pregunto cómo les fue en el curso, cuál es su opinión del curso. Ahora no tendría la oportunidad de hacer exámenes orales, sería imposible por este medio hacerlos. Sí, en cambio, me permitiré preguntarles cómo les fue en el curso, ¿no? Espero que no sea un curso inútil, pero me gustaría escuchar sus puntos de vista, ¿ok? Esas dos cosas la próxima vez. Bueno, si no tienen alguna pregunta en especial, nos despedimos, nos vemos el jueves.